Alguna vez oí que accionar también es una manera de creer en ti y la verdad, necesitaba escucharlo. Soy fan número 1 de las notas de voz y dos frases que acostumbro a escuchar son uy, súbalo como podcast o necesitaba escucharlo. Y bueno, qué mejor manera que esta, un sueño que a la primera señal logró materializarse. Espero que alguna de estas historias resuene contigo y logres decir necesitaba escucharlo, porque las palabras tienen poder, tienen magia y aquí descubrirás el para qué. Bienvenidos a un nuevo episodio de Necesitaba Escucharlo. Yo soy Estargo y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que yo admiro profundamente y que siento que muchas personas, incluyéndome, estamos intentando como aprender, y es esa capacidad de accionar. Entonces, hoy tengo una invitada que genuinamente admiro muchísimo por esa capacidad de aterrizar ideas, de organizarse y de hacer que las cosas pasen. Así que, Caro Gómez, bienvenida. Gracias por estar aquí. Ay, Estefa, mil gracias a ti por la invitación. Ahorita, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de que Estefa me dijo como, ay, qué gusto por fin conocerte, porque ya desde hace rato nos comunicamos por Instagram. Y yo le dije, no, sabes que yo siento que yo ya te conocía, pues literal, nosotras ya nos hablamos, nos mandamos mensajitos, entonces yo también me siento demasiado honrada de que me hayas tenido en cuenta para este espacio, de verdad, no sabes cuánto te lo agradezco. Y nada, muy emocionada para ser canal del universo y decir todo lo que tenga que decir para que la gente que lo necesite lo escuche. Me encanta, gracias en serio. Bueno, antes de empezar, quiero como contarles a las personas que de pronto son nuevas por aquí o que no han visto el primer episodio de la tercera temporada que ya subió, este es el segundo, algo muy especial, y es que la idea de este nuevo espacio es que necesitaba escucharlo, se convierta como en una especie de podcast ilustrado. ¿Y a qué me refiero con podcast ilustrado? Que la temática que se vaya a tratar como en el día, nuestra invitada pues lo interprete como prefiera, no tiene que ser una ilustración, puede ser una frase, puede ser un dibujo o la forma de expresión que quiera, con tal de que conecte como con lo que estamos hablando y tener un resultado al final de la conversación, porque siento que lo más bonito de este espacio no solo es que queden las palabras, sino que también quede arte que nace como con lo que sentimos mientras hablamos. Entonces, nada, siento que puede ayudar muchísimo a quienes tienen sueños o proyectos guardados y aún no saben cómo empezar, dar ese primer paso con esto que vamos a tratar. Así que, bueno, Caro, cuéntanos un poquito quién eres tú, a qué te dedicas, para que la gente empiece a ver por qué fue que te invité aquí. Listo, bueno, ya como Estefa dijo, yo soy Caro Gómez, tengo 26 años y yo de profesión soy ingeniera de diseño de producto de AFID en Medellín, pero yo siempre digo que yo soy más diseñadora que ingeniera. Yo me metí a estudiar ingeniería de diseño porque en el momento en el que yo tuve que escoger la carrera, estaba súper satanizado el tema del diseño, como, ay, estudia diseño, te vas a morir de hambre. Entonces yo dije, voy a estudiar este que tiene ingeniería para no morirme de hambre. O sea, dije, tiene ingeniería, listo, me van a pagar bien, perfecto. Ahí fue. Entonces, estudié ese que tenía como un poquito de todo, pero claramente yo siempre digo que a uno la vida siempre termina llevándolo por donde se tiene que ir. O sea, tú puedes retardar el camino o acelerarlo, pero al fin, pues al fin y al cabo siempre va a terminar yéndote por donde es. Así que unos añitos después de haberme graduado ya estoy haciendo lo que me gusta, que es precisamente como crear universos y conceptos para marcas, productos, servicios, experiencias, etcétera. Y todo parte como de conocer bien su propósito y traducir ese propósito en historias que tengan coherencia con sus recursos visuales tangibles. Ya aquí entra todo el tema. Yo no, a mí no me gusta decir creación de marca porque no es solo, ay, qué logo, que la paleta de colores, aunque es claramente lo que todo el mundo reconoce. Pero es más como, por ejemplo, si tú tienes una marca, no sé, una marca de cucharas. A ver, pero ¿por qué cucharas? Las cucharas cuando nacieron, ¿por qué te gustan tanto las cucharas? Y si son cucharas de tal cosa o de tal otra, pues como que realmente todo tenga una historia. Entonces sí, básicamente a eso me dedico, a traducir los propósitos de las marcas en historias que después se traducen en recursos gráficos. Qué hermosa presentación. La verdad es que algo que acabas de mencionar eh, me hace pensar que muchas veces estamos rodeados de personas que tienen cosas en común con uno, y creo que también eso es lo que hace que uno conecte. Y eso que mencionaste al principio me pareció súper bonito, de que elegiste la carrera porque estaba muy satanizado ese tema.
Y a mí me pasó algo igual, aunque salgo a relucir a mi mamá, porque fue la que me salvó. Imagínate que yo cuando iba a empezar la universidad, en 11 más o menos a uno los dejaban ver como una materia en EAFIT de lo que tú quisieras para ver si te gustaba la carrera, digamos, así no perder el tiempo y ir de una. Entonces Ujú. yo quería la ingeniería porque lo que acabas de decir, ay, sí, ingeniería es de diseño, pero bueno, gano plata, no sé qué. Sí, es de los papás. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo cogí una materia que era de dibujo, no cogí una cosa de matemáticas o de, pues, de química, algo que no tuviera nada que ver con diseño, no cogí algo de dibujo. Entonces, claramente yo estaba enamorada, yo quería, yo, ay, sí, esto es lo mío. Mi mamá claramente me conocía muchísimo y lo primero que me dijo fue como, ¿y por qué no exploras otro espacio, algo diferente? Yo te veo más como en un diseño industrial. Y yo como, Ay, queriendo salvarla por los laditos. y yo no, es que pues, y yo claro, defendiendo la ingeniería, no sé qué. Y ella me dijo, hagamos algo. Yo te voy a proponer lo siguiente. Tú entras a primer semestre de diseño industrial, pero solo coges 4 materias. Mira, si te gusta, sigues la carrera, pero si no, no pasa nada. Empiezas en EAFIT, en la ingeniería de diseño, y yo como, ya, qué pereza. Pero pues tenía todo el sentido, pues, ¿por qué no? Y yo, bueno, lo voy a intentar. El dicho de que dice que las mamás lo conocen a uno es real. Cuando yo llegué a diseño industrial, fue muy bonito porque los mismos profesores le explicaron a uno la diferencia entre la ingeniería de diseño de producto y el diseño industrial, cosa que no hacía mucha gente, entonces uno no entendía por dónde iba la cosa. El caso fue que ahí me quedó mucho más claro y me fui enamorando de la carrera y dije, pucha, esto es aquí, o sea, lo que a mí me gusta es aquí. Y fue muy curioso porque justo me encontré en ese mismo semestre con una chica que había visto la misma materia que yo en EAFIT, pero ella sí estaba haciendo la carrera. Yo la vi, yo, ¿usted qué hace aquí? Y me dijo como, Estefa, es que en la ingeniería nada que ver, eso no era lo mío. O sea, ya digamos que perdió el semestre, por así decirlo, porque no le gustó y se pasó para diseño industrial. Entonces me pareció muy bonito como ver que en esa época, aunque ya hoy en día creo que es un poco más diferente, eh, aún existía como ese concepto de que el diseño y las artes no se puede vivir, ¿cierto? Entonces, chévere, mira que compartimos la misma esencia. Me encanta, total. O sea, sabemos de lo que hablamos porque ambas lo hemos vivido. Sí, y yo ya digamos que más adelante ya sí me dediqué pues como a la parte de ilustración, porque yo hice luego diseño gráfico, la otra carrera, y pues hice marcas y ya luego más como para tirando la parte de ilustración. Pero pues digamos que todo nació ahí, entonces conectamos por ese lado. Me encanta. Es que lo que te decía ahorita, uno siempre termina yendo por donde va a irse, sino que hay caminos más largos o hay caminos más cortos. Yo no sé si tú has escuchado, es la charla más estereotípica de la vida, se la han puesto a todas las personas en los colegios, estoy segura de que a ti también. La charla de Steve Jobs, la de conectar los puntos. Ve, no, a mí esa no me la han puesto. ¿No? No, Estefa, eso se lo han puesto absolutamente todo el mundo. Es una, como una, no, no es una conferencia, es como un discurso que él da en una graduación y que él siempre habla de que tú cuando estás más adelante y miras hacia atrás, tú conectas los puntos y ya sabes por qué tenía que pasar todo lo que tenía que pasar para tú llegar a donde estás ahora. Se llama literal, creo que Connecting the Dots. lo voy a buscar, gracias por el dato. Sí, los voy a dejar a las personas aquí abajo para que lo vean. No, no, o sea, como que siento que alguna vez lo escuché, pero pues que alguien lo mencionó, pero nunca lo había visto. Interesante. Total, me extraña que no la veas porque sí, eso, uno siempre lo ponen en el colegio, en la universidad. Bueno, a mí no me lo pusieron, pero bueno. Pero, Claro, bueno, entonces ya entrando como un poquito en el tema, lo que mencionaba pues al principio, yo te quise invitar porque honestamente siento que tienes cosas que le pueden ayudar a mucho a las personas porque tú con tu esencia, con tu forma de ser tan genuina y lo que conectas y muestras en redes sociales, siento que eres una persona que acciona muchísimo y eso me parece muy bonito. No sé si los que nos están escuchando han escuchado ese concepto de dreamer y doer. Y siento que tú eres esa fusión más tirando al doer, o sea, siento que tú, yo te veo en redes sociales y tú dices que vas a hacer esto y lo estás haciendo. Entonces me parece muy bonito porque muchas personas de esta área mantenemos con muchas ideas en la cabeza y a veces nos cuesta. Entonces yo te quería
preguntar si tú siempre has sentido que has sido una persona de accionar o si lo has aprendido con el tiempo. Estefa, lo he aprendido con el tiempo. O sea, yo siento que ha sido una transición en lo que tú dices. Yo antes, o sea, en este momento, me encanta que me lo digas y te lo agradezco un montón. Yo sí me siento muy como la fusión entre Dreamer, bueno, aquí con los acentos gringos, entre Dreamer y Doer, pero antes, mucho antes, cuando yo estaba en el colegio y que yo te contaba que yo me metí a estudiar ingeniería de diseño para priorizar la parte de ingeniería, yo sí soñaba mucho como yo poder hacer de verdad lo que yo quisiera y vivir de ello, o sea, pero era más que todo sueño porque tú sabes que uno al inicio, muy al inicio de la vida, uno siempre le tiene mucho miedo al error. Entonces, Estefan, yo quise estudiar instrumentación quirúrgica, microbiología, ingeniería biomédica, todo, o sea, todo lo que tú te imagines. O sea, yo decía, a mí me gusta Discovery Home and Health, pues estudiemos algo relacionado con medicina, a ver, de esto de pronto me puede dar plata, no sé qué. Y porque yo elegía cosas que tal vez no eran tan coherentes como con mis deseos más a largo plazo, precisamente porque yo tenía mucho miedo a equivocarme. Siento que esta es Mm, una creencia que podemos tener las personas muy en general. Yo no sé si a ti te pasa, y es que al principio uno dice, marica, la cago y es el fin del mundo. O sea, sí, la cago, yo no me puedo equivocar, sí, qué pena, qué van a decir. Sí, me hubiera metido a la carrera que no era, pues putas, pues mis papás, ¿qué van a decir? Me metí a la carrera que no era, etcétera. Entonces, yo no era doer, sino simplemente dreamer, como resignada a ajá, hacer lo que tuviera que hacer. ajá. Exacto. Entonces, pues Estefa, yo siento que lo que te digo, uno siempre como que termina cogiendo el camino. Entonces yo me metí a la universidad, igual yo disfruté mucho mi carrera, o sea, yo amo mi carrera. Y volviendo a traer a colación como la charla de Steve Jobs, yo siento que yo no podría estar donde estoy en este momento si yo no hubiera estudiado ingeniería de diseño. Todo sirve al final. Ajá, entonces yo estudié, pues yo me disfruté mucho la carrera, hice los trabajos, todo súper bien y me sirvió mucho para empezar a ver qué me gustaba y qué no me gustaba. Y en todo ese proceso y con muchas otras cosas lindas pues que pasaron a lo largo de la vida, siempre que uno se estrella, como que empecé a dejar de satanizar el error. Y yo no sé si tú has escuchado esta frase que dice como fracasa más rápido para que aprendas más rápido, algo así Bien, por el sí, estilo. sí, sí. Exacto. Entonces como que yo empecé a entender el valor de uno, no, o sea, no de, eso como se dice, no de quedarte en la parálisis por análisis, sino antes de cagarla para tú saber, listo, no me funcionó por aquí, bueno, entonces más bien me meto por acá o cojo por acá. Porque si tú estás, por ejemplo, en un bosque perdida, estás así, tienes tres caminos y tú dices, no voy a coger ningún camino porque después es no es el camino. Igual no vas a salir del bosque porque estás frisada. Y si no coges ningún camino, pues te quedas ahí, te quedas perdida en el bosque por siempre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Accionar, andar. Elegir algún camino, bueno, vámonos por este. Este no es, listo, nos devolvemos, nos vamos por el segundo, tampoco es, nos vamos por el tercero. Entonces, sí, como que pasé de ser solo dreamer a ser doer, aprendiendo el valor de realmente equivocarse. Equivocarse es la cosa más deliciosa que existe en la vida porque aprendes que te gusta, que no te gusta, que sí funciona y que no funciona. Me encanta que digas eso porque mucha gente no valora como el aprendizaje del fracaso, por así decirlo, como de los errores, siempre lo ven por la parte negativa. Entonces es muy bonito escuchar la otra perspectiva, como qué bacano equivocarse, o sea, wow, qué chévere. Gracias por eso. Algo más, por ejemplo, que me parece interesante es como la disciplina, o sea, ¿tú cómo describes esa relación con la disciplina y la organización? O sea, yo siento que para ser como tú eres y el nivel en el que tú publicas, en el nivel que tú haces los proyectos, que haces contenido, que tienes una vida, pues hay que tener cierta organización. O sea, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cómo describirías esa relación? La respuesta corta es que soy una Virgo con Mercurio en Virgo. Entonces las estructuras lo son todo en mi vida. Qué risa. Y ya la respuesta más extensa, la más lógica, es que yo siento que eso es un don y una maldición. Yo siempre digo, yo soy mi mejor amiga, pero mi peor enemiga, pues molestando, porque el hecho de ser tan estructurada a ti te ayuda un montón. Por ejemplo, yo en el colegio, yo en el colegio era súper nerda, pero yo era nerda bien, pues yo no era la nerda antisocial o a la que le tienen rabia, a mí me iba muy bien en el colegio y pues yo tenía mis amigas normal, pero porque a mí me gustaba mucho que me fuera bien, o sea, yo fui mejor bachiller, tuve el mejor IFES de mi colegio en ese año y muchas cosas en las que yo simplemente como que tenía el objetivo y yo lo hacía y como que
como para mí era más una cuestión de perfeccionismo, o sea, yo no lo hacía tanto por insuficiencia, sino porque si yo lo quería, para mí tenía que quedar perfecto. En ese momento yo claramente era menos flexible, entonces de pronto sí lo hacía un poquito más desde el castigo, pero al fin y al cabo yo siempre, eso como se dice, siempre me trataba de estructurar muy bien para lograr lo que quisiera. Entonces, por ejemplo, yo tenía la idea que en el ICFES yo tenía que sacar 410, no sé, yo no sé si todavía lo califican de 1 a 500. No, ni idea. Entonces, yo tengo que sacar 410 y yo todas las escribía 410, 410, no sé qué. Entonces yo literal súper juiciosa en los pre-ICFES, no saqué ¿Qué? 410, saqué como 380 o 370 o algo por el Ah, estilo, sí. pero realmente como que el hecho de yo haberme mentalizado para tener un puntaje alto me sirvió, como cuando te dicen tira a la luna por si no llegas caes en las nubes, pues me sirvió entonces para caer en las nubes. Y a medida que fui creciendo como que aprendí a balancear ese perfeccionismo con la flexibilidad, porque una vez pues en el podcast que yo tenía antes en el Dream Lab, yo tuve una invitada que me dijo una frase que para mí tiene todo el sentido del mundo, que es que la determinación requiere flexibilidad. Entonces tú para poder tener constancia en algo, tú requieres ser flexible. Y también esto lo he aprendido mucho con una mentora que tengo que se llama Julita Borda, no sé si de pronto pues has escuchado a Julita Borda, y ella Ujú. habla mucho de la filosofía del 1%. Entonces es que muchas veces las personas priorizamos la intensidad por encima de la constancia. Entonces, si tú hoy no puedes ir al gimnasio 1 hora, tú no vas. No debe ser así. Tú dices, bueno, si puedo ir 10 minutos, ¿qué es mejor? ¿Nada o 10 minutos? Entonces, exacto, entonces voy 10 minutos y por ejemplo, si tú no pudiste ir al gimnasio en todos los días 1 hora, si cada día vas 10 minutos, bueno, pues sumaste un poquito más de 1 hora, pero si no hiciste nada en la semana, pues no hiciste nada y es mejor 1 hora que no haber hecho nada. Entonces empecé a reconciliarme con eso y empecé a actuar de manera más imperfecta. Y Esteban, yo siento que eso es lo más transformador de la vida, porque a mí muchas veces las personas me piden tips para ese tipo de cosas, como para empezar, o sea, yo no soy la creadora de contenido más grande del universo, pero muchas personas conocidas me refieren lo que tú me dices y me dicen como, ay, Caro, ¿tú cómo empezaste? O tú cómo haces. Y yo lo único que digo es, permítete hacer cosas que odies. Entonces ya, por ejemplo, si yo hago algo y para mí no es perfecto, yo digo, esto no me gusta, igual lo pongo, igual lo hago o igual lo publico y eso me permite seguir avanzando porque para uno avanzar no necesita dar pasos perfectos, uno solo necesita dar pasos. Me encanta. Entonces es total, entonces es el simple hecho como de tú permitirte actuar y eventualmente vas a terminar avanzando hacia sea cual sea la dirección a la que tú te estés poniendo. Me parece súper chévere eso que dices porque siento que una barrera muy grande del perfeccionismo es esa parálisis que le genera a las personas. Y es como si no está perfecto, entonces no sale, ¿cierto? Y aquí algo que tú estás diciendo es como pasar esa delgada línea de cómo se siente uno sobre no hacerle caso y simplemente ponerse una venda y lanzarse. Entonces me parece muy bonito porque siento que no todo el mundo lo hace y es lo que te ha llevado a donde estás. Yo siento que una cosa que admiré mucho cuando te conocí fue eso, pues porque yo te seguí la primera vez porque te presentaste en algo de Andrea Gudelo, algún un curso que ella hizo. Y sí, en Emprender desde el alma, ella sacó la primera edición de su curso de emprendimiento y yo quedé entre las 3 finalistas porque, ajá, lo que digo, soy una loca en película y todo lo que hago, yo lo quiero hacer muy bien, entonces terminé por allá, no gané, pero sí, no sabía que había sido por eso, qué locura. Desde ahí te empecé a seguir yo y cuando te conocí, como que conecté muchísimo contigo porque me veía reflejada en muchas cosas que tú hacías y que en cierto modo yo decía, wow, pero yo llego hasta aquí, ella porque sigue y yo porque no soy capaz. Entonces yo decía, wow, necesito quitar un lado de ese perfeccionismo y digamos que hoy en día ya no estoy como tan rígida como hace un año, más o menos. Siento que ya lo he dejado más a un lado porque he tenido como ciertas estrategias, pero aún así me falta. Entonces me parecen muy chéveres esos tips que estás dando, gracias. Y algo que también me gustaría preguntarte es si ¿qué fue como ese algo que aprendiste haciendo y no pensando? Pues de lo que has hecho como con proyectos o sí, con clientes, no sé. O sea, como un aprendizaje más concreto o cómo, pues como un algo. A ver, por ejemplo, no sé, eh, cuéntanos, por ejemplo, lo de que tú tenías un podcast, ¿cierto? O Ujú. sea, tú obviamente, no sé, creo que para cuando lo lanzaste no habías hecho
cursos de locución o cosas así, tú simplemente te lanzaste y dijiste, yo quiero hacer un podcast porque quisiste hacer eso y que, pues como, ¿qué fue lo que sin pensarlo fuiste aprendiendo? Mira que llegaron personas que te enseñaron cosas, te llevaron por un camino. También me quisiera saber como por qué lo paraste, o sea, como si tienes sueños que paraste y por qué razón, porque una vez yo siento que uno tiene que priorizar otras cosas, pero entonces mira que haciendo eso, sin pensarlo, llegó como otra cosa. Ajá, pues pucha, me hablas del tema del podcast y la verdad se me vinieron como 30 respuestas a la cabeza así, y yo, Dale con calma. entonces, a ver, la primera que me nace contar con lo que decías es que siento que es una contextualización súper importante y es que yo en el momento en el que inicié el podcast, yo, Esteban, yo estaba atascada como en una frustración gigante conmigo misma, o sea, yo todo el tiempo comparto este sticker de Bob Esponja y digo, esta era yo no sé si tú has visto el Bob Esponja que está rojo, que está a punto de explotarse, que está como, esa era yo. Clásico. Sí, literalmente imágenes exclusivas mías, porque yo todo el tiempo sentía como que, algo voy a sonar muy marica, pero yo todo el tiempo sentía como que algo me quería brotar del alma, pero yo no lo dejaba porque yo me cagaba del susto de hacerlo mal o de, pues me daba mucha pena. Yo siento que uno de los frenos número uno de los sueños es tenerle miedo al que ir a las personas. Entonces, eso también me pasaba un montón. A mí me daba mucha pena que fuera a decir la gente, no sé, lo que fuera. Entonces yo me sentía excesivamente frustrada y lo que me sacó como de esa parálisis fue el curso de Emprender desde el Alma, porque pues claramente tenías que tener un proyecto. Y yo no tenía un proyecto antes, pero yo sí sabía que yo quería hacer algo. Yo tenía un algo que adentro que me decía como, claro, déjame salir. Entonces yo me metí al curso eh, y yo lo empecé a desarrollar con el, pues sí, como con el proyecto que todavía no sabía qué era. Y fue como un hack súper bacano porque lo que te digo, yo con lo que hago, yo no sé si es por el síndrome de la niña buena o esas cosas, pero todo lo que hago pues me gusta hacerlo muy bien. Entonces obviamente yo súper juiciosa con todas las clases, yo las entregas y no sé qué y no sé qué. Entonces como que me obligué a desarrollar un proyecto porque era para el curso. Entonces yo me obligué, lo hice, le saqué el branding, una cosa divina, preciosa, hermosa, y empecé a quedar entre las mejores entregas. Entonces yo claramente me empecé a pelicular. Hasta que llegó el tema de como eso como se dice, como la final, la semifinal, por llamarlo de alguna forma, que era como las votaciones entre las tres finalistas. Y para eso tú tenías que salir en redes, tú tenías que tener un Instagram que mostrar. Y yo dije, no, ya tocó, ya tocó, entonces le creé el Instagram. Ajá, aquí estamos hablando del Dream Lab, que es el podcast que hablaba ahorita. Entonces le creé el Instagram, subí el video y nada, y ay, Steph, yo siento que eso es un aprendizaje tan grande. Yo ahí, claramente, porque eso es una oportunidad que no mucha gente se le presenta, yo dije, no, pues yo tengo que aprovechar. Entonces ahí la que se pone a pedir votos en todos los grupos de WhatsApp, en los Instagram, o sea, literalmente me convertí en todo lo que juré destruir. Literal. Entonces yo nada, dándole con toda, claramente no gané, pero me encantó esa experiencia porque me sacó de verdad de mi zona cómoda en tantos aspectos. Entonces en ese momento yo ya tenía otro proyecto de redes sociales que era un blog de brunch que tenía con una amiga en ese entonces yo estaba enfocada en eso y cuando no gané, igual yo quedé con medio tusa, yo dije, no, pues voy a frenar este proyecto, entonces lo frené, pasaron meses y yo dije, no, ya es hora de retomarlo, como que Ok. ya se me había pasado el miedo y dije, yo quiero algo mío, entonces lo retomé. Y como te decía, yo dije, si lo vamos a hacer es porque lo vamos a hacer bien. Entonces, nada, yo otra vez le metí con todos los capítulos, que los invitados, que el micrófono y que el no sé qué, y el no sé qué, y el no sé qué. Entonces, nada, empecé a meterle la ficha para realmente desarrollar un proyecto que fuera como, que sí le hiciera honor como a lo que tenía yo adentro que quería salir. Obvio. Entonces, nada, la verdad me gocé mucho ese proceso y algo que aprendí ahí, yo creo, sin querer queriendo, que es como la primera pregunta que me hacías, es que realmente uno lo único que tiene que hacer, o sea, es la respuesta más simplista de todo el mundo, pero de verdad es la más legit. Es como, ay, ¿tú cómo haces o cómo lo lograste? Es como haciendo. Lo único Así. que tienes que hacer es hacer. O sea, suena muy bobo, pero de verdad lo único que tienes que hacer es hacer, tomar la decisión y hacerlo, mandar el mensaje, subir la vaina, o sea, literal es la frase que dice, esta es una decisión de cambiar tu vida, es la frase más cierta de todas. Entonces, yo literal, pues como que empecé a tomar decisiones, normal, y ya con lo otro de por qué lo pausé,
es Ujú. que yo empecé a coger mucho impulso, obviamente pues yo estaba súper empeliculada con lo mío, yo lo que te decía, yo quería pues tenerlo como un proyecto serio y todo, y era mi bebé, entonces yo estaba súper contenta, pero a mí también me empezó a brotar otra cosa de adentro que quería salir, que era el tema de mi marca personal. Entonces yo empecé, tú de pronto has escuchado de Eliosa, yo estoy casi segura Sí, de que claro. sí. Sí, sí, yo la sigo. Entonces, bueno, ahí está. Entonces yo tuve un par de mentorías con él y primero para establecer bien como la propuesta de valor del Dream Lab y la propuesta de valor de mi marca personal, porque yo ya venía con deseos de aterrizarla bien. Bueno, y entonces como en algún momento entre esos dos proyectos, dejé el proyecto del blog de brunch con mi amiga y como ya no tenía ese proyecto, ya solo tenía el Dream Lab y mi marca personal, ese proyecto a mí me representaba un ingreso importante y como ya no estaba en él, yo dije como, bueno, mi reina, ahora te Y toca hacer ahora, que funcione o lo uno o lo otro. Entonces me puse como en esas y de esas cosas que uno siente, fue pucha, uno siempre dice, ay, yo no sé qué hacer. Mentira, tú sí sabes, pero tú no quieres aceptar que sabes. Entonces yo empecé a decir, no, pero es que, fue pucha, yo quiero meterle un montón a mi marca personal, me imagino muchas cosas con ella, pero es que el otro proyecto, el Dream Lab, yo también eso como se dice, ya puse como más concretamente su propósito, ya tiene un montón de potencial, no sé qué, y ya en un momento, pues como que dije, no, pues a veces hay que hacer renuncias estratégicas, entonces, y lo empecé a ver como voy en este momento a alimentar un sueño que cuando esté lo suficientemente fuerte va a poder alimentar al otro. ok, Entonces, como que traté de ser muy, pues no, traté, no, siento que fui muy honesta conmigo, entonces, como que dentro del liderazgo que uno tiene que tener con uno mismo, dije como, bueno, vamos a parar este proyecto, no lo vas a matar, ni nada por el estilo, literal, lo vas a dejar quietico mientras te enfocas en lo que en este momento te quieres enfocar, que es en tu marca personal. Entonces lo pausé y también siento que lo hice porque fue pucha, yo siento que también he aprendido, voy a sonar súper vieja, pero he aprendido a través de los años que sostener cosas por compromiso, Estefa, es de las cosas más pesadas que existen y más desgastantes. Y además, ¿compromiso con quién? Pues como con la ujú, gente. Si el compromiso más grande que uno tiene es con uno. de acuerdo. Entonces, después de las mentorías con Eli, yo le conté que ya pues había tomado esa decisión y ya me dijo, Caro, no, yo te admiro un montón por lo fiel que te eres a ti misma, no sé qué, te felicito. Y yo, pues como esas cosas que uno le dicen como, bueno, sí, yo creo que sí tomé la decisión que era. Entonces, nada, ya ahí me quedé tranquis y seguí con mi marca personal y ya aquí venimos en ese proceso. Me encanta. Muy bonito algo que mencionas y es como eso de serse fiel a uno mismo y lo de estar en algo por compromiso. Em, yo te soy súper sincera, yo siento que lo que hiciste está muy bien hecho porque yo pues me enfocaba mucho en creación de marcas y como al principio asesoraba a mucha gente en ese tema y siento que el hecho de uno tener como sólida su marca personal, eso le abre a uno demasiadas puertas y eso fue uno de los episodios que subí hace como 2 semanas y es como el valor de una marca personal y todo lo que te puede como atraer. Y siento que eso que estás diciendo es demasiado válido, porque claro, cuando tú ya tienes como una posición en una comunidad donde ya te reconocen por ciertas acciones, tonos de voz, energía, ya cuando tú decidas retomar ese otro sueño, eso te va a impulsar y va a ser como ese ese agradecimiento a tu yo del pasado que dijo, pues puede que sea una decisión muy difícil que esté tomando en este momento, pero a futuro me lo va a agradecer, ahí va a ser el día. Entonces me parece muy bonito que te seas fiel porque esas son decisiones que cuestan y duelen, pero a la final tienen la mejor recompensa, entonces te felicito. Por otro lado, yo siento que eso del compromiso con los proyectos es muy duro porque, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho con este podcast ha sido como lo de la constancia, ¿cierto? Yo cuando creé el episodio, es que el episodio, pues como el canal, lo hice porque quería comunicar muchas cosas a las personas que la misma gente me lo decía, como, uy, deberías hacer un podcast o necesitaba escucharlo porque a mí me hablan mucho como pedir consejos y cosas, pues, es raro. A mí mi Ah, novio me dice, doctora corazón, la psicóloga, porque a mí siempre me hablan para muchas cosas y yo siempre les doy como, a mí me encantan los audios, por eso el intro de mi podcast es, soy fan número 1 de las notas de voz, porque yo
me extiendo y a mí me encantan Ay, me escucharlas y imagino, escucharlas. me imagino Entonces, tus audios de 5 minutos. o sea, con mi mejor amiga tenemos un récord, ella me mandó uno de 30 minutos. O Bueno, sea, yo mandé un audio de 30 minutos también hace mucho tiempo, pero sí. pero súper bueno, a mí me gusta porque es que no se quede 30 minutos, uno lo puede pausar y seguir y uno puede como estar ahí en el mood, no sé, a mí me gusta. El caso es que cuando yo empecé con esto, me pareció muy chévere, tenía mucho que comunicar, pero claro, como no había una estructura, tenía momentos donde, no sé, hacía mucho, pero otros donde me paralizaba y empezaba como el tema del perfeccionismo y en la comparación que pasa mucho, mucho hoy en día por el tema de redes sociales, de pero es que no sé, este podcast tiene un estudio, tiene un micrófono, tiene tal y tal cosa, que al principio a mí me impactó mucho porque cuando yo salí al aire con esto, yo siento que no era yo, porque es que yo soy una persona muy metódica y si yo hubiese creado el podcast, primero hubiera creado la marca, el logo, el nombre, no sé qué, el Instagram, pero no, o sea, el nombre se me vino a la mente así, subí el primer episodio, es muy bonito porque el primer post de Instagram es yo sentada en mi habitación con el celular aquí grabándolo, o sea, Como debe ser, me encanta, cosa literal. que yo nunca hubiese hecho, o sea, es como que pues, de esas cosas como que uno dice, no, yo no empiezo hasta no tener tal cosa el micrófono, no, a mí eso no me detuvo, y yo luego miro atrás y es como, ¿yo por qué hice eso? O sea, yo no soy así, pero me demostró que sí soy capaz. Entonces, ¿qué pasó? Claro, pasaron los años, vinieron otros proyectos, vinieron otras cosas, vinieron clientes donde yo los prioricé a ellos antes que mis sueños y como mis proyectos, pero aún así, pues como el podcast era o es un proyecto como, no sé cómo explicarlo, como ese canal donde yo me puedo expresar y canalizar todas mis emociones y mis energías, no lo hago tanto como por la viralidad, pues como de monetizar o cosas así, sino porque lo que yo siento transmitiendo mensajes, no solo míos, de otras personas, ay, a mí me genera como paz, no sé. Entonces me parece muy bonito porque yo quiero que eso continúe con el canal. Y algo que iba a montar hoy en las historias, pero no la subí a la final, era que yo le iba a decir a la gente que primera vez en la vida donde me sentía tan comprometida con el canal, porque ya había tenido pues como 2 sesiones, en este caso con invitados y hablando, y no me había detenido por el perfeccionismo y publicaciones y cosas, pero que sentía que aún no estaba como al nivel de muchos creadores y gente que tiene un podcast, porque publican más seguido, hacen más historias, hablan más, pero que yo no quería paralizarme por eso, yo simplemente quería accionar y hacer las cosas porque me hicieran feliz, no por compromiso, no por algoritmo, no porque tengo que hacer esto, sino porque de verdad me nazca, ¿cierto? Y ya lo demás, pues vendrá por consecuencia. Entonces me parece muy bonito porque por ese lado lo estoy como logrando a mi ritmo, a mi tiempo. Y por otro lado, lo que tú decías de renunciar, yo renuncié, por así decirlo, como a la creación de marcas, o sea, todo el tema de branding. En este momento, Pues sí, ya no recibo casi proyectos de eso. Tiene que ser algo muy, pues, específico, pero lo dejé a un lado, porque justo hablaba con las chicas en el episodio pasado sobre ese tema, que el branding, la verdad, es algo que da muy buen dinero. Cuando tú ya tienes como una posición o la gente ya te reconoce por lo que haces, te tienes como esa capacidad de poder transmitir tus ideas de una manera que la gente ya reconoce ese valor. Pero ¿qué pasa? Yo sentía que no vibraba tanto con el tema, o sea, me iba muy bien, a la gente le gusta, pero no era lo que me apasionaba y lo que me hacía feliz. No era como que yo estoy trasnochando por este proyecto y, qué felicidad. yo No. feliz, como que no. Entonces yo era como, no, en cambio, si por ejemplo me contratan hoy en día para hacer una ilustración o un libro, que es lo que me enfoco más actualmente, yo soy pues que no quepo en la hecha, yo estoy pintando y no puedo creer que me estén pagando por esto, qué delicia, soy como Amo, así. amo. Entonces, muy bonito ver cómo a veces esas renuncias igual te abren otras puertas. Entonces, valoro mucho que nos cuentes esa experiencia con tu podcast. Siento que van a venir grandes cosas, grandes bendiciones con lo que estás haciendo
y que tengas los mentores también es algo muy importante, como esas guías y esas personas que ya tienen los resultados y los conocimientos, es muy bonito seguir como esos consejos. Por eso espero que todo lo que estás diciendo hoy también le lleguen a esas personas y tú seas como esa mentora para los que apenas están empezando. No, total, sí. O sea, todo lo que hablamos aquí realmente yo estoy segura que lo va a escuchar la persona que lo tenga que escuchar. Y con lo que decías ahorita, pues como de soltar cosas, es que realmente todo lo que se va para hacerle espacio a algo mejor. O sea, tú vivir en el delulu de que todo lo que te pasa pasa a tu favor es lo mejor que puedes hacer en la vida. Total, amo. Bueno, otra cosa que te quería preguntar frente como a los hábitos y tu mentalidad es como, ¿tú qué sientes que te ha ayudado como a cumplir eso que te propones? Es decir, o sea, ¿qué hábitos o tú cómo te organizas para cuando tienes como tantas ideas al mismo tiempo, como por dónde empezar, no darte como ese parálisis por análisis, sino que de verdad empezar como a accionar así sea con pequeños pasos? Pues yo siento que el primer paso es uno saberse conocer a uno mismo. Son Ujú. bobadas, por ejemplo, yo ya, hay gente que es súper night owl, yo no funciono así, yo soy súper early bird, yo cuando más me siento creativa es en la mañana, yo en la noche yo ya solo quiero dormir, pues yo ya no tengo batería, entonces yo ya sé que, por ejemplo, las cosas que son como de creatividad, de ideación y todo, generalmente me las puedo agendar mejor en la mañana, y eso pues haciendo énfasis como en el primer paso, que es conocerte. Segundo, siento que es súper útil aprender a dejarte como migajitas, por ejemplo, pues como en Hansel y Gretel, que ellos fueron dejando como miguitas de pan para saber después por dónde tenían que volver y todo. Cuando tú te conoces, tú sabes más o menos como en qué momentos eres, no sé, más productivo, se te ocurren más cosas y empiezas a anticiparte. Entonces, por ejemplo, yo en mis notas del celular tengo una nota para descarga mental de cosas del trabajo, descarga mental personal, ideas random de contenido, ideas random para la vida, ideas, etcétera. O sea, yo literal tengo un montón de noticas en el celular y cuando se me ocurre cualquier cosa, voy a mi nota destinada para ello y lo anoto y ya al menos ahí lo tengo plasmado y ya sé que en algún momento que lo pueda hacer realidad o que lo pueda analizar más a profundidad, pues ahí lo tengo guardado. Entonces es como crear sistemas alrededor de cómo funciona tu cerebro. Eso a mí me parece exageradamente importante. Otra cosa que también me funciona mucho, no sé si de pronto suena muy cliché, yo sé que a mucha gente no le gusta Notion, pero a mí Notion me parece muy bacano, es porque es una plataforma que reúne muchos formatos para tú guardar cosas de forma súper estructurada. Entonces, por ejemplo, yo en Notion que tengo, no sé, hablando de la parte laboral, yo tengo un calendario en el que pongo todos mis proyectos, los proyectos que tengo en curso en este momento, y yo ahí empiezo a ver en este momento qué tanto tengo en mi plato, y yo así empiezo a saber cómo manejarme. Entonces, por ejemplo, si ya tengo 3 barritas que son de creación de marca para este mes, yo digo, uy, puta, me voy a quemar. Entonces ya sé que no acepto más. Por ejemplo, entonces si tengo una sola barrita de branding, digo como, ay, puedo aceptar un proyecto de foto personalizado, puedo hacer tal cosa o tal otra. Entonces siento que el tip ahí es como poder ver o poder identificar en este momento qué tanto tienes en tu plato para no pecar por tener poco y poder empujarte más o no pecar por tener demasiadas cosas y terminar colapsando porque realmente pues cuando haces las cosas desde la supervivencia o simplemente como desde la ansiedad o desde el salir de eso, pues no siento que sean cosas que obtengan, con las que obtengas resultados tan chéveres. Ok. Entonces, siento que esa también hace parte como el tema de crear estructuras según tú aprendas cómo funciona tu cerebro. Y yo creo Porque, que, dime. porque, por ejemplo, algo que sí he visto, porque tú lo compartiste hace poco en redes, era el tema de Notion y cómo te organizas. No sé, o sea, yo, por ejemplo, no soy una persona y lo he intentado tanto, pues tú no te imaginas, de agendas físicas, como de organizarme, que para poder accionar, que las tareas de hoy, que yo no sé qué. Yo tengo agendas por montones y todas las empiezo juiciosa y al final las dejo tiradas y soy como, Dios mío, no puedo con las agendas, ni siquiera las digitales. Yo intenté también digitales y nada. Yo, voy madre, ¿será que con Notion? Pero Notion me parecía muy enredado. O sea, no Ay, sé, yo sé, la gente dice eso, pero es cuestión de aprender. exacto, o sea, de pronto también no he dado con ese canal de YouTube, esa persona que lo sepa explicar de la manera que lo necesito, porque pues canales hay muchos y gente con tutoriales también, pero de pronto es como que no he dado con lo particular, porque siento que sí debe tener una estructura para poder
como accionar y ver al menos algo, porque siento que los seres humanos somos pues como visuales, o sea, necesitamos ver qué tienes y no todo en la mente, porque lo que tienes en la mente, si no lo aterrizas, se olvida, desaparece. Esteban, Entonces, te voy a interrumpir antes de que se me escape esta paloma y es que siento que con lo que tú estás diciendo, por ejemplo, hay una persona que esté pensando, no es que a mí no me sirve Notion, es que no me sirven las agendas, ¿qué tal que este sea tu llamado para que realmente tú te atrevas a pensar fuera de la caja y crees tu propio sistema que no tiene que ser uno que ya esté creado, o sea, si a una persona le funciona Notion como a mí, pues a ella no le tiene que funcionar lo mismo y yo siento que es tan importante el tema del autoconocimiento. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que a ti te funcionan las cosas con colorcitos o esas cosas o los post-its en la pared, pues simplemente te atreves y lo haces y creas tu propio sistema para que te funcione a ti. me encanta. Sí, sí. Por ejemplo, yo también intentaba eso que tú dices y los post-it me sirven como tenerlos en un lugar visibles, como bueno, tengo estos proyectos, a veces hasta pongo como son post-its en forma de estrellita y pongo como mis estrellas actuales, que son mis clientes actuales y los tengo ahí, tengo 5 estrellas, 5 clientes, vamos. Entonces soy como que es mi método. Sin embargo, pues como que eso en el tema de organizarme para, pues como en tema de proyectos, pero a la hora de accionar como con los propios, siempre obviamente los dejo a un lado, es como que no les saco el espacio porque entonces prefiero el huequito que tengo de descansar, o no sé si de pronto, no sé, muchas veces saber priorizar, que eso también es algo muy importante. Algo que tú mencionaste hace poco en un reel y me pareció chévere, es eso que decías como, me corregirás, o sea, creo que tú te sabrás la frase, y es como que no puedes hacer todo y dejas sueños como para después, algo así. ¿Cómo es? 100%, sí. Pues no, o sea, el video iniciaba como tú no vas a crear todo lo que quieres crear y es porque sé que muchos creativos se nos ocurren 20 ideas por minuto. Por ejemplo, este aquí donde me ve, yo quiero abrir una tienda de flores, yo quiero crear una marca de café, yo quiero hacer un montón de cosas. Y con este discurso que ha habido últimamente en TikTok, yo lo he visto mucho como de aprovecha ahora que estás joven y haz todo lo que puedas hacer, porque después cuando estés viejo, o sea, como yo sé que vienes de un buen lugar como de vive tu vida, pero ese discurso puede caer muy fácil en la parte de haz todo ya porque ya después no vas a poder. Y es mejor como tú pensar como ven, no, o sea, simplemente disfruta lo que tienes en este momento, acéptalo, abrázalo y ten en cuenta que lo que puedas hacer y lo que se va a dar, simplemente se va a dar. Tú disfruta lo que haces y no simplemente te ataques de cosas por llenar un checklist de sueños, que siento que no tendría sentido. O sea, te estarías enfocando más en un sueño por cómo se ve que por cómo se siente. Y pues tampoco es la idea. Me encanta. Eso me pareció muy bonito y como muy, muy real, porque sí, pues uno puede con todo, pero no con todo a la vez. O sea, es Ajá. como esos pequeños pasos y esos pequeños sueños, pero es que también hay que saber priorizar. Y bueno, con respecto al tema de la disciplina y la constancia, por ejemplo, tú, ¿cómo, cómo nos puedes decir que mantienes esa constancia sin agotarte? O sea, ¿cómo gestionas ese equilibrio entre trabajo? Porque pues por ser independientes muchas veces tendemos sí, a dejar o concentrarnos más en los clientes y de pronto, no sé, trabajar un fin de semana. Bueno, yo ya no, gracias a Dios. Y lo corrijo porque la gente mira como así. Porque los que me conocen saben que yo ya soy súper, súper así con el tema de los tiempos. Yo los fines de semana no trabajo, pero me pasaba mucho antes que yo me extendía y pasaba derecho y domingos y trabajar de corrido básicamente toda la vida. Sí pasa. Entonces, pues, ¿cómo haces con ese equilibrio y sin agotarte? Pues yo siento que fue pucha un tip que me parece demasiado importante y más cuando son personas que de pronto tienden a ser un poco castigadoras consigo mismas, y es que uno tiene que ser demasiado compasivo con uno mismo, Steph, o sea, uno prácticamente se tiene que volver su mejor amigo, porque claro, está la parte en la que tú te tienes que empujar, tú tienes que decir, pues con más, pues con todo, pero puedes caer como en la parte de volverte una mamá cansona, de decir como todo el tiempo, dale, 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 y uno es como, ven, pero es que uy, pucha, en este momento no quiero, estoy cansada, pues como que siento que de verdad es muy importante tú ser tu lugar seguro en el cual tú te puedas decir, o sea, aprendas a gestionar esas cosas como, listo, Caro, tú quieres, bueno, tú quieres esto, vamos a hacerlo 5 días, al tercer día, de verdad tú dices, estoy mamada, por favor, necesito descansar, que tú sepas decir como, listo, claramente la idea es que si queremos este resultado, pues lo creemos desde un lugar chévere, no desde la autoexigencia, desde la insuficiencia, descansemos hoy,
hoy nos damos todo el tiempo que necesitemos para descansar, pero ya mañana, si nos vamos a poner la 10, nos vamos a parar y lo vamos a hacer. Entonces siento que es como, primero, maternarte, de verdad, como ser muy lindo contigo mismo, darte esos momentos en los que necesitas un apapacho, o esos momentos en los que necesitas como ánimo, como de, tú puedes, vamos. O sea, como que puedas tener el dos en uno. Siento que esa es una cosa súper importante. Otra cosa, el tema del 1% que te decía ahorita, como para poder sostener hábitos que te permitas hacerlos, aunque sea en escala grande o escala pequeña. Por ejemplo, lo de entrenar. Yo esta semana, como tengo varias cosas y en ese momento no tengo carro, me ha quedado un poco más complicado ir al gimnasio, pero yo me estoy levantando temprano y hago aquí ejercicio con YouTube en 20, pues, de 20 minutos y todo, y es lo que te decía ahorita, al menos estoy sosteniendo mi hábito de ejercicio, tal vez en este momento no como me gustaría, yendo 1 hora al gimnasio, pero lo estoy haciendo y que al final, pues al fin y al cabo lo importante, lo que tú buscas con ese hábito es moverte, es trabajar por tu salud e igual lo estás cumpliendo. O sea, hay una frase que me decía también, pues que nos decía también Julieta Borda, que es enamórate de tu qué y no de tu cómo. Entonces, por ejemplo, tu qué es trabajar por tu salud, hacer ejercicio, sentirte bien. Y entonces, por ejemplo, si tú como tiene que ser ir al gimnasio siempre a las 6 de la mañana, pues te jodiste porque no siempre vas a poder ir al gimnasio a las 6 de la mañana. A veces te va a tocar a las 5 de la tarde o te va a tocar solo 20 minutos. Ujú. Entonces, como el tema del 1%. Y otra cosa que es mucho más técnica, pero igual me ayuda un montón, es, por ejemplo, yo me he vuelto más digital, antes era más manual, pero ahora soy más digital, es manejar un calendario como Google Calendar en el que tú puedas poner todos tus compromisos y agendar bloques de tiempo para todo lo que tú hagas. Y ese bloque de tiempo sí o sí es para eso que tú vas a hacer. Entonces, por ejemplo, yo en la mañana quiero trabajar toda la mañana en un proyecto, yo me lo agendo en el calendario para que yo después no empiece a picotear entre otras cosas, después termine haciendo otra cosa y no hice nada del proyecto. Sí. Entonces, respetar mucho como los tiempos que destinas para cada acción que tienes que hacer en el día. Me gusta eso. Porque sí, otra cosa que yo te iba a preguntar era como tú qué hacías en esos días donde no tienes motivación, porque pues obviamente uno no siempre tiene el mismo ánimo. Por ejemplo, a mí algo que me afecta mucho estando aquí es el tema del clima. Yo me vine a dar cuenta que pues que los climas extremos a mí me paralizan, es como, y más estando como con el tema de freelance, de que no tengo un jefe que me esté exigiendo cosas, entonces está haciendo un frío terrible, yo no me quiero parar de la cama, quiero quedarme así por siempre y ya luego gestiono mis tiempos y me organizo, pues sí tengo que entregar algo, pero si tengo la capacidad de quedarme quieta sin hacer nada porque tengo demasiado frío, me quedo. Entonces eso pues eso no me sirve porque después obviamente soy como, bueno, no hice ejercicio, me siento mal con esas cosas que tú dices, o sea, como que, ¿qué tip no me darías o nos darías a las personas que aún estamos como intentando romper esa barrera? Estefa, pues yo no sé si sea un popular opinion, pero yo siento que simplemente hasta cierto punto, de pronto es porque yo lo veo desde una perspectiva más, o sea, siendo el blanco en el que tú no te exiges nada y el negro en el que tú te exiges demasiado, yo siempre he tirado más hacia el negro. Entonces, a mí que me ha ayudado realmente ser mucho más permisiva, entre comillas, conmigo. Entonces, por ejemplo, realmente cuando un día, Estefa, en la tarde, no sé, de verdad me agarró la depre, yo me quiero acostar, quiero llorar, no quiero hacer nada, pues Estefa, yo no me puedo sacar las buenas ideas de la cabeza a palazos. ¿Qué me toca hacer? Literal, decir, bueno, mi reina, está bien, vamos a papacharnos, vamos a dormir un ratico, no sé qué, o sea, como realmente aceptar que en este momento no tienes con qué hacerlo, o sea, como embrace it. A veces hay situaciones que tú no puedes controlar, y siento que a pesar de que uno sí puede controlar muchas veces cómo reacciona a muchas cosas, realmente en algunos momentos la humanidad se te desborda, pues se te sale de las manos. Entonces, eso a veces me ha pasado y a mí personalmente lo que me ayuda es aceptarlo y después me corresponde obviamente gestionar y hacerme responsable. Entonces yo siento que es el equilibrio de aceptar y hacerte responsable. Entonces, por ejemplo, tú aceptas, listo, que esta tarde ya no pudiste hacer nada porque verdad te dio la depre. Entonces, ¿qué te Sí. corresponde mañana? Levantarte más temprano y hacer lo que no hiciste hoy porque hoy nos dio la depre y lo aceptamos y nos abrazamos, pero mañana, pues amiga, nos toca resolver. No, Entonces, sí, siento que es un equilibrio entre ambas. tiene sentido, gracias. Bueno, con respecto a lo que habíamos hablado de pronto de los proyectos y cosas que estés actualmente haciendo, ¿sientes que en algún momento pues como has estado a punto de abandonar algo que te apasiona mucho, pero hoy agradeces como haberlo continuado, como, uf, como que siento que no voy a poder con eso, pero aún así
sigues con él. No, porque la verdad yo soy una loca. Esteban, yo soy una loca por mi sueño, yo soy una loca desquiciada. ¿Has visto? Yo hace poquito puse en un video que yo subí de promocionando mis fotobús de viajes, yo puse un sticker y yo dije que literalmente esa, y es un man en un caballo a toda mierda que dice, lo voy a lograr porque estoy demente. Y yo dije, marica, sí soy. Entonces, no, realmente como con lo que yo me sueño, lo que te digo, yo soy una loca desquiciada, no sé si eso a veces me juega en contra, seguramente sí, entonces como que lo que yo quiero realmente no lo suelto. Yo me aferro y lo logro de alguna otra manera. Pero, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué conversaciones contigo misma como que has tenido que cambiar para convertirte en alguien que acciona más? Porque tú me has dicho que lo has aprendido con el tiempo, ¿cierto? O sea, de por sí ya siempre has sido una persona juiciosa, responsable, que acciona, pero entonces, ¿qué has hecho que eso se potencie y no te haga como saturar y parar? Porque también pasa mucho que hay personas que lo han hecho tanto que se maman, se cansan y mandan todo a volar y ya. Yo creo que el tema de tomar acción imperfecta, de verdad, es clave. Pues, o sea, saber que probablemente, no sé, con el tema del contenido, alguien que quiera crear contenido, si tú te entregas al proceso, o por ejemplo, hay un ejemplo súper bacano, por ejemplo, tú quieres un bebé, pero no quieres los 9 meses de embarazo, pues mi reina, o sea, tienes que pasar por los 9 meses de embarazo. Si tú quieres crear contenido, pero no quieres el video al que seguramente le va a ir mal, o sea, eso hace parte de tu camino, tú tienes que pasar por todo eso, entonces el tema de la acción imperfecta, no importa que tú pienses que este video le ve mal, públicalo. Y si lo ven dos personas, perfecto, pues al menos es mejor que una, lo vieron dos personas. Amo. Entonces, sí, el tema de la acción imperfecta para mí es clave, demasiado clave. Siento que eso realmente me ha ayudado mucho. Ay, bueno, Estefa, hay otra cosa súper importante que también siento que ayuda un montón, es como desidealizar los sueños. Por ejemplo, que tú digas, me quiero volver, no sé, influencer porque me van a invitar a viajes, me van a pagar todo, me van a regalar todo, y es como, realmente no va a ser tan, pues no, realmente no va a ser tan así, tú te vas a volver influencer y seguramente vas a recibir más reconocimiento, seguramente que sí, pero es como ser consciente de que cuando tú quieres un sueño, tú realmente quieres es como lo que te va a hacer sentir el sueño, no simplemente lo que te va a dar. Entonces, por ejemplo, ser influencer es un sueño. Bueno, sí, o sea, me hago responsable, sé que cuando sea influencer seguramente voy a tener estas oportunidades. En este momento no las tengo y estoy en paz con ello. O sea, ¿sí me entiendes? Como que dejar de idealizar eso y que uno diga, cuando yo tenga eso voy a tener la vida resuelta. No, yo ya tengo la vida resuelta. Si recibo eso, maravilloso. Si no lo recibo, pues también está perfecto. Pero igual voy a trabajar como en pro de eso, porque si llego ahí, súper bueno, súper chévere. Yo tenía una pregunta que era como relacionada como a que si hay algo que las personas no ven detrás de esa capacidad de accionar o ejecutar. Yo creo que podría responderse también con el tema ese que me estás diciendo, como, pues es como de soltar y simplemente saber que ya todo está bien. No sé, Pues la pucha, gente no ve eso, o tú qué. eso me parece tan importante. Por ejemplo, algo que decías ahorita, ya no me acuerdo en qué tema era, pero como para que uno se leen las cosas, fue pucha, obviamente reparadójico, pero así funciona la vida. Es como cuando más fácil se te dan es cuando tú las sueltas, porque tú no las necesitas, o sea, tú las alcanzas como desde el poder y no desde la fuerza. Entonces, ajá, entonces, oh, pucha, perdí el hilo. No se me olvidó por qué te estaba diciendo eso. Pero sí, eso es súper cierto. Y claro, lo que no ven las personas detrás de ser una persona que ejecuta y acciona, como pues que tú ya soltaste eso, que tú no eres como la que está pensando y exigiéndose, porque algo que yo veo que tú también tienes es que, o bueno, eso lo reflejas, pues porque no sé uno cómo siente eso, pero uno se da cuenta cuando alguien está muy preocupado por las métricas, por si le comentan, si no le comentan, si lo ves, si lo envías, si lo mandan, pues como que tú no, tú simplemente haces y ya, como que chao, como que Exacto, pero porque precisamente he aprendido a desidealizar eso. O sea, también todo depende de tu por qué. Entonces, por ejemplo, tú por qué creas contenido. Si tú creas contenido solo porque te quieres volver viral, claramente cuando tus métricas sean malas te vas a sentir como un popo con patas. Pero si tú haces contenido realmente solo porque tú lo disfrutas y te gusta hacer cosas lindas y ponerlas y decir como, ay, vean esto que hice tan lindo, aunque lo vea una persona o dos, igual te vas a sentir satisfecha porque está cumpliendo tu propósito, que es simplemente compartir lo que tú quieres hacer. Entonces es más como cumplir sueños por cómo se sienten y no por cómo se ven. pero tú cómo haces para que de pronto no te afecten ese tipo de cosas, porque yo te pongo, por ejemplo, mi ejemplo, valga la redundancia, y es que a mí me encanta compartir cosas por amor, por pasión,
Yo a mis videos les meto mucho amor, pues tú has visto las cosas que yo hago, pero no las hago como por el tema de alcance y me quiero volver viral. No, nunca lo he hecho así. Es más, nunca veo como las estadísticas ni nada de esas cosas. A mí no me interesa, pero sí me afecta como cuando, por ejemplo, veo que no hay apoyo de mis amigos, como por ayuda, pues como un poco por compartir o por decirme algo, o pues no sé, como, no sé cómo explicarlo. Eso me afecta, o sea, como que digo, ay, qué triste que yo le meto eso para compartir con la gente cercana y pues como que lo recibe mejor una gente desconocida que los más cercanos, ¿cierto? Y por otro lado, que yo sé, porque obviamente uno sigue en marcas y personas que saben como el tema y dicen, que el hook viral, que no sé qué cosas, y yo soy como, ay, no, eso me abruma, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer las cosas por pasión y si me dio la gana de publicar 2 videos este mes, lo hice y ya no, solté, no me importa, yo no me quiero encasillar en eso, quiero ser feliz publicando y no abrumándome, porque si yo me abrumo, parálisis por análisis, dejo todo. Y es lo que le he dicho a la gente desde que he estado tan constante con el podcast, con mi marca personal, con mi marca de cerámica y con todo esto, como que yo no me voy a encasillar a darles contenido todos los días, no esperen eso de mí, porque es que yo no me quiero presionar. Entonces, como que tú, ¿cómo haces al respecto? Yo siento que es cuestión como de lo mismo que hablábamos ahorita, alinearte con un objetivo que tienes, pero desde el soltar las expectativas y no necesitar el resultado. Por ejemplo, yo sí tengo el objetivo de monetizar mis redes en algún momento porque ya empresarialmente hablando, a mí me interesa mucho diversificar fuentes de ingreso para que mi plata no dependa solo de mi tiempo, porque tú sabes que cuando depende solo de tu tiempo, tu tiempo solo llega hasta un techo, ya a partir de ahí, pues ya humanamente no te da, entonces tú debes buscar otras cosas. Y más allá de eso, porque el contenido, a mí generar contenido, pues la verdad siempre me ha gustado, siempre le he encontrado como encanto, a mí me gusta mucho. Entonces, yo sí tengo el objetivo de hacerlo, entonces claramente en ese escenario yo sí me debo enfocar en estadísticas, yo sí debo ver de pronto qué hook queda mejor y todo eso, pero lo hago desde la alineación con el sueño de monetizar las redes, la alineación con el sueño de monetizar las redes, pero no desde la expectativa, sino desde la entrega al proceso. O sea, a mí no me importa que eso se me den 3 años, porque yo estoy muy entregada al proceso. Yo simplemente sé que estoy dando pasos en la dirección que debo darlos. No tengo que correr porque yo no necesito que eso se me dé mañana porque no estoy idealizando el resultado. Entonces, si el video de hoy le fue mal, pues obviamente achanta y es como, ay, qué locha, pero ¿por qué no le fue bien si yo me esforcé tanto? Y ya pues uno como que lo siente, se sacude y después como, bueno, está bien, no pasa nada. Es como los 9 meses de embarazo. En el mes 5 te sentiste horrible, pero igual sabes que en el noveno mes va a llegar el bebé y es como, bueno, esto es en el noveno mes ya no tendré que vivir estas cosas. Entonces siento que es muy desde la entrega al sueño, sin expectativas de eso. Me gusta, me gusta. ¿Y qué miedo, por ejemplo, todavía sientes que estás aprendiendo a atravesar, por ejemplo? El miedo que todavía estoy aprendiendo a atravesar. Pues pucha, pues, ay, la verdad no sé. Mm, Ay, siento que es la primera pregunta con la que me corchas. El miedo que estoy aprendiendo a atravesar. No sé, no sé, de pronto se me ocurrió decirte que tal vez sea el miedo que me van intentando, pero siento que yo ya estoy mucho más allá de eso. Eso es como un músculo, ¿sabes? Como que entre más uno hace lo que le tiene miedo, pues cada vez lo vuelves más fuerte y cada vez te da menos miedo. Entonces yo siento que no sería eso. La verdad, lo tengo como tarea de analizarlo, porque seguramente debo tener alguno, pero en este momento no lo tengo presente. todo es válido, gracias, igual. Y, por ejemplo, ya como eh, a modo de cerrar un poquito como la temática, si tú pudieras como decirle algo a alguien que lleva años posponiendo como un sueño, ¿qué te gustaría decirle? A ver, uy, pucha, pues de todo lo que hemos dicho, literal sintetizado, pero algo con lo que me gustaría de pronto que se quede alguien que esté pasando por esa situación es que también es una frase, la refiero muchas veces porque realmente pues como trabajar con ella me cambió muchas creencias y es el tema de Juelita Borda, ella tiene otra frase que dice, la acción sana el miedo. Entonces realmente tú le tienes mucho, mucho, mucho miedo a algo hasta que lo haces y tú dices, ay,
no era tan grave. Yo no sé si de pronto a mí, yo estoy segura de que a mí chiquita en algún momento me pasó que, por ejemplo, me fueran a sacar sangre y yo súper asustada porque me iban a clavar la aguja y yo así, 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 hasta que ya me dicen, ah, ya te la sacamos y yo, ya, eso Sí. era. Siento aplica a muchas cosas de la vida. Uno realmente hace de un ratón un elefante. O sea, las cosas, siento que se podría hacer otra frase, las cosas realmente no son tan trascendentales ni tan graves como te las estás imaginando. La gente nunca piensa tanto en ti como tú piensas en ti. Si, por ejemplo, alguien que publique un video y no diga, eso lo llegó a 10 likes, te aseguro que ninguna persona que realmente valga la pena tener en cuenta va a decir, uy, qué fail, solo llegó a 10 likes ese video. No, todo el mundo está demasiado enfocado en sí mismo como para ponerse a criticar ese tipo de cosas en otras personas, aunque claramente sí existen haters, pero lo que les digo, no son personas que valga la pena escuchar, o sea, de verdad son personas como que no se enfocan lo suficiente en sus propias vidas y lo único que hacen es como buscar qué pueden ver en lo de las otras, pero porque están, eso como se dice, insatisfechos con lo que tienen en la propia y realmente no es gente de la que uno escucharía consejos, entonces realmente pues no vale la pena. Ven, y ya te ha tocado como tus primeros haters o esas personas como que critiquen tus trabajos o tus formas de hacer videos, contenido, lo que sea. ¿Sabes que no? La verdad es que no, hace poquito que estuve en el tema de Content Formula de Dani Schulz, que tuve la asesoría con Juanjo, que me la gané, él me Qué preguntó chévere. lo mismo, como, ay, ¿ya te ha pasado esto? No sé qué. Y yo, no, todavía no, yo no sé qué es el hate en redes sociales. Y él me decía, Caro, lo mejor que puedes hacer si te llega en algún momento es tomártelo con humor, no sé qué. Y yo siento que sí, porque, por ejemplo, ah, pues no, es que no es hate, son comentarios bobos. Por ejemplo, yo tenía una sección que se llamaba Illustrator para buñuelos en TikTok, donde enseñaban Ujú. tips rápidos de Illustrator comiendo un buñuelo, porque en Colombia un buñuelo es alguien novato en algo. Entonces, por ejemplo, había gente que me comentaba, ay, para explicar eso usted necesitaba comer. Y yo, sí, mi rey, es que tenía hambre. Pues, o sea, como, como realmente tomártelo con humor y decir como, sí, sí necesitaba comer, sabes que tenía hambre. Pues como que son, lo que les digo, es no hacer de un ratón un elefante, es Total. entender que son bobadas. Me Entonces, sí, no, encanta. Eso me pone a pensar que yo siempre, a mí tampoco me han pasado de vuelta, pues no es que comparta demasiado contenido, pero siento que cuando llegue esa primera persona que, que haga su comentario como sí, que uno sabe que no va por un buen camino, lo voy a celebrar, como que, uy, llegó la persona que hace tanto tiempo estaba esperando que llegara y pues como tomármelo con gracia, porque eso me recuerda mucho algo, y aquí entrando en otro tema, mi mamá cuando yo estaba en el colegio, yo también era como tú, nerda, o sea, me gustaba mucho estudiar y me iba muy bien. Y algo que hizo mi mamá para que yo pues tampoco llegara como tan perfeccionista, aunque llegué, pero no tanto, a la universidad, porque ya me dijo, tú en la universidad vas a perder exámenes, vas a perder cosas y te lo tienes que tomar con calma porque si no, paila. Mi mamá es psicóloga, entonces, ah, no me eh, encanta. entonces yo me acuerdo que la primera vez que yo perdí un examen, yo nunca perdí materias, pero la primera vez que yo perdí un examen en el colegio, que fue como de química o física, no me acuerdo qué, mi mamá, eso me felicitó, me hizo una fiesta, se puso súper feliz y yo toda brava. Y yo, no, soy la única mamá que me felicita porque perdí una prueba, que no sé qué. Y Pero después me encanta la mamá más disruptiva. O sea, ¿cuántos hubieran matado porque su mamá los felicitara porque perdieran un examen? y mis amigas me decían, pero ¿cómo así que te felicito? Y yo, sí, y yo, brava. Y después como que digo como que no, o sea, de eso se trata la vida, de aprender a tomarse las cosas con calma, con gracia, porque ella sabía que donde yo llegara fue súper así a la universidad y me contara con eso, me enfermaba o de pronto me iba a dar algo más fuerte y pues la universidad es otro tema. Entonces como que agradezco mucho habérmelo tomado y cambiar como el chip, como con respecto a esas cosas. Entonces por eso pienso como que el día que me pase me lo voy a tomar así, tal cual como con mi mamá. Voy a hacer una fiesta porque llegó esa persona y responderle como tú lo hiciste, me parece muy bonito. Te Qué invito a mi risa. comentario de hate, no faltes. Tal cual. Amo. Bueno, y antes de cerrar este episodio, pues queremos como contarles un poquito de ese resultado que estuvimos pensando en crear durante como la conversación, pues porque como alrededor de este tema como de acción, ideas, perfeccionismo, empezar como incluso como en el tema de accionar hasta con miedo, em, pues como cuéntame tú, Caro, qué se te vino a la mente o qué quisiste como plasmar de esta temática.
Pues a ver, yo le dije a Steph desde el principio que, o sea, yo la admiro demasiado por ser la ilustradora más top del universo. Las ilustraciones me parecen espectaculares, pero yo no ilustro, planeo aprender en un futuro. En ese momento yo no ilustro, yo soy más chica diseñadora gráfica y yo amo los pósters. Entonces yo dije, voy a hacer un póster. En el iPad yo lo que hago es el esqueleto del póster y claramente ya después me pongo a ver tipografías, fotos, colores, etcétera. Y aquí pues no me da para tanto el multitasking, entonces hice como el esqueleto del póster, que es, de pronto no se entiende mucho, dice take in case of procrastination y aquí hay una botella de pastillas de algo que, otra cosa que dice mucho Julita Borda, que es el método MEC, que es mover el culo. Entonces, que te tomes una pastilla del medicamento de mover el culo. Entonces, el póster va a ser como así de taking case of procrastination y aquí el bote de pastillas. Y Me encanta. claramente, pues ya tengo que ver después cómo me inventó el bote de pastillas. Pero bueno, ese va a ser el póster. Me encanta esa frase que resume el tema. Y pues la vamos a publicar ya luego en redes sociales para que lo vean finalizado, pero tiene todo el sentido y literal es la respuesta mejor a lo que hemos hablado durante todo el episodio. Yo por mi lado, siempre como con el tema de las estrellas, el universo, temas de frases trascendentales. Super Michael, cantan. Pues tampoco lo alcancé a terminar, pero ya pues les mostraré, pero como medio el sketch de lo que quise hacer era como, ya te muestro. Ay, sí, Pues, por favor. como que la primera es una estrellita pues perfecta y dice como disciplina no es perfección. Luego abajo una estrellita como deforme y dice es continuidad, ¿cierto? Y abajo, y cada quien a su ritmo y como pueda. Entonces ya estrellitas de diferentes. Pequeñitas diferentes. Ay, me muero, está hermoso. Entonces voy a hacer como el universo ahí, pero pues la idea es como esas frasecitas, porque siento que, pues que esta conversación me recordó muchísimo que las ideas también necesitan como valentía y que muchas veces la claridad aparece como después de empezar y no antes. Entonces, Total. gracias de verdad, Caro, por estar aquí, por compartir tu experiencia, por hablar de eso que de una forma como tan humana y tan real. Y pues no sé si tengas algo más para decir. Nada, Estefa, también agradecerte un montón por la invitación, por el espacio, me encantó y además hablar como de este tema que siento que es algo como tan personal, porque tú misma lo decías, pues no sabía que se viera tanto de puertas, de ventanas para afuera, que soy tan doer, pero sí es algo con lo que me identifico un montón porque realmente sí soy, pues sí, tiendo a accionar mucho y lo que les contaba, a veces es algo que uno le juega en contra porque tiende a castigarse mucho, pero lo más importante es simplemente hacer las cosas por disfrutártelas sin esperar resultados. Así que nada, solo como para recordarles eso, si se llevan algo que sea eso. Y otra vez agradecerte por este espacio y la verdad que me divertí mucho y me encantó el tema de hacer mientras hablábamos, fue muy divertido. Espero volver a tenerte de nuevo en el podcast más adelante cuando ya todo haya avanzado. ¿Qué tal hacer una fusión de los podcasts cuando ya lo vuelvas a activar? Que sería muy bacano tener un episodio de ambos podcasts, chévere. Como que se me Total. vienen ideas. Y bueno, no, y a ustedes los que nos están escuchando, pues gracias por estar aquí. Espero que la conversación de alguna manera les recuerde que no necesitan tener como todo resuelto para empezar, que hacerlo imperfecto también cuenta y que quizás hoy puede ser como un buen día para dar ese primer paso. Nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos pronto. Chao. Adiós.